Doctor Manuel Darío González, bienvenido, buenos días, hombre, a esta que es su casa. ¿Cómo está? Buenos días, Felipe, para los compañeros de la mesa de trabajo y para todos los televidentes. Muy buenos días. El punto de partida está claro. ¿Cuál es la condición jurídica del voto en blanco en segunda vuelta presidencial? Muy bien. El constituyente del 91, en el artículo 258, el parágrafo primero, le dio la posibilidad a los electores que quisieran manifestar descontento, desconfianza, no credibilidad en quienes eran las propuestas para una eventual elección, que el voto en blanco tuviera un espacio jurídico dentro de lo que es la expresión democrática. Y es así como el acto legislativo que en el 2009, el acto legislativo 1 del 2009, ratifica que esa expresión tiene una validez en nuestro proceso electoral. El voto en blanco es importante toda vez que hace parte de los votos válidos que los electores depositan por un candidato en una elección determinada. Y hace parte también de la expresión, como lo acabo de indicar, de que no es amigable ese elector con las ofertas electorales que tiene a disposición. Desde el punto de vista de la elección de presidente, ha dicho este acto legislativo que no es posible considerar en segunda vuelta este voto como válido, mas el Consejo Nacional Electoral ha dicho se debe de tener el espacio del voto en blanco toda vez que sigue siendo una expresión de la democracia de los ciudadanos que de alguna manera quieren manifestar o quieren expresar ese inconformismo por esas ofertas electorales. Doctor Manuel, por más alto entonces que sea el porcentaje de voto en blanco, no pasa nada con los resultados. Supóngase que gane el voto en blanco en segunda vuelta presidencial. ¿Qué pasa? Vamos por partes. Hay dos tipos de votos en blanco. En primera vuelta, hablando pues de elecciones de presidente, en primera vuelta pueden ser los partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos quienes lo promuevan y tiene una validez como cualquier candidato que si fuese o que se estuviese apoyando. Tienen derecho a participación en medios de comunicación, a reposición de votos, a financiamiento, etc. Y hay un segundo voto en blanco que es el que se denomina voto en blanco, que no está auspiciado por ningún partido, por ningún movimiento político, disculpen, que es el que cuando usted va al tarjetón ve voto en blanco, sin tener ningún auspicio. Ese voto lo plasman los ciudadanos y tiene validez en la primera vuelta. En la segunda vuelta, pues pretende la doctrina en este sentido de que se siga sosteniendo en el tarjetón, toda vez de que hay muchos ciudadanos que no se identifica con ningún candidato, pero quiere hacerlo. Por ejemplo, para lograr un beneficio en un descuento, acceso a cargos públicos, cuando se presta servicio militar, acceso a las universidades, descuentos y cosas de estas. Entonces el ciudadano hace ejercicio de esta modalidad y simplemente ahí está plasmado. Hay muchos países del mundo donde el voto en blanco es considerado como un voto nulo. En nuestra legislación no es voto nulo. El voto nulo tiene una característica especial en el sistema electoral, sino simplemente es un voto en blanco. Lo que sucede es que para segunda vuelta, lo dice ese parágrafo del 258, el parágrafo primero del 258 de nuestra Constitución, que para segunda vuelta no tiene efectos jurídicos. Hay muchos mitos respecto al voto en blanco, mitos como es que se le suman al candidato que más votos tenga o qué puede pasar con esa votación. Eso es totalmente falso. Eso es un error que viene de por ahí desde 1980 y es un mito realmente. Cuando en Chile el voto en blanco fue sumado a un candidato o al candidato que obtenía la mayoría y de pronto por un paralelismo de forma cultural se fue como introduciendo en algunas opiniones, pero no. El voto en blanco solamente aplica para los votos válidos, no para ningún candidato. Cuando la mayoría en primera vuelta, el voto en blanco es la mayoría, se deben de repetir las elecciones, en el caso de presidente, y no participan quienes ya estuvieron en la contienda electoral. Solo en la primera vuelta. Solo en la primera vuelta. En segunda vuelta, ganó el voto en blanco, digámoslo. El candidato elegido es quien obtenga la segunda votación de esas elecciones.
porque no se tiene en cuenta ese guarismo para cómputo. Clarísimo, clarísimo el Clarísimo, asunto. sí, eso es clarísimo. Pero suena lo que decía Andrea y Paula, como que la gente tiene todavía mucho mito con ese voto en blanco, ya lo dijo usted, doctor, que quedó claro, no se le suma al ganador, pero sí se suma, y es importante contarlo, en lo que se denomina la cantidad de votantes, es decir, se suma como un voto válido en el sentido amables televidentes, que en ese momento, cuando no es abstinencia, sino participación. Es muy importante esa diferencia. Claro, abstenerse es no concurrir. Distinto, yo concurro y no marco el tarjetón, ¿sí? Y deposito el tarjetón, se va a contabilizar como un voto no marcado, muy parecido al voto nulo, que mucha gente a propósito, partamos de la buena fe, el que se equivoca y marca 2 veces porque no tiene claridad, o que un jurado en el momento de la contabilización vio que ese voto quedó anulado. Ese es diferente. Cuando el ciudadano va al puesto de votación, reclama el tarjetón y simplemente lo dobla y lo deposita, pero no marca absolutamente nada, esa es una modalidad que es el voto no marcado. El voto en blanco es una expresión, lo ha dicho la Corte reiteradamente, es una expresión de malquerencia con la oferta electoral que en ese momento tiene el ciudadano, y por eso todavía permanece en el tarjetón, así no tenga validez jurídica, para decirle a ese ciudadano: la democracia le permite a usted expresar de alguna manera de que usted no está de acuerdo con esa oferta electoral y vote de esa manera. Pero hay que tachar el cuadro en blanco. Hay que tachar el cuadro en blanco. Si usted no tacha el cuadro en blanco, no votó. Es correcto. Doctor Manuel, déjeme separar un poco al abogado constitucionalista experto para convocar al profesor universitario y analista político que es usted. Porque aquí usted se ha referido específicamente a lo que dice la Corte, cómo está en la Constitución. ¿Usted como analista político cree en la validez del voto en blanco en segunda vuelta a pesar de no tener validez jurídica? Los que somos demócratas debemos de considerar de que en el espectro ideológico, político y social es una alternativa adicional. Y como alternativa hay que ofrecérsela al ciudadano. Repito, hay legislaciones del mundo donde marcar en blanco es anular el voto, por ejemplo. Sí. O donde marcar en blanco es darle votos o garantías a otro candidato que tenga una mayoría relativa. Aquí el voto en blanco no tiene fuerza jurídica, pero sí es una expresión política de un ciudadano que quiere expresar o porque va a obtener un beneficio, una prebenda, porque votó, o porque simplemente considera de que esas no son las personas que él debe o que él acepta que lo vayan a representar o que vayan a dirigir sus destinos, sea en un cuerpo colegiado o en este caso una elección unipersonal como son las de presidente. Doctor Manuel, por acá nuestros televidentes ya están muy activos participando. Por ejemplo, hay una inquietud que me parece interesante y es: ¿qué pasa con esos votos que quedan anulados? Nada. Los votos que quedan anulados hacen parte del total de votos. El total de votos, entonces nos va a permitir, por ejemplo, medir cómo está el país en temas de abstención, en temas de participación. Los votos nulos, los votos no marcados, los votos en blanco y los votos por candidatos son los votos que se consideran para decir cómo fue la participación electoral que tuvo el país o una localidad, un departamento en un momento determinado. Y ya hay antecedentes, a pesar que en este momento pues no tiene efecto jurídico el voto en blanco, pero hay antecedentes en nuestro país de elecciones que se han tenido que repetir, sobre todo en temas locales, porque ganó el voto en blanco. En Bello. Sí, exactamente. Bello es uno de los casos Sí, más... Un caso sonado. fue una elección local aquí en el municipio del área metropolitana en Bello, donde el voto en blanco tuvo una mayoría y simplemente se repite la elección con nuevos actores y ya en esa, porque es una sola vez, en esa Sí. segunda elección, quien gane, independientemente, si en la segunda elección vuelve otra vez a ganar el voto en blanco, ya lo indicamos, quien obtenga la segunda votación es el elegido. Doctor Manuel, a usted que le gusta el tema, como decía Felipe, usted que es analista, que es investigador, que es profesor, ¿usted cree que todavía nos hace falta una reforma en la Constitución en ese tema? Porque bien que aparezca la inconformidad, pero en esa segunda vuelta
mucha gente dice, pero yo para qué votar en blanco si realmente pues no tiene validez. ¿Cree usted que estamos en deuda con el elector que quiere hoy decir, no me gustaron estos 2 votos en blanco para que haya nuevas elecciones? Yo creería que dejar abierto a que el voto en blanco continúe, no le daría estabilidad al proceso democrático, a mi juicio, muy humildemente lo digo. Yo creo que el constituyente, cuando consideró la opción del voto en blanco, era para permitirle al ciudadano expresarse por ese momento y por esa vez, pero creo que ya dejar. Está bien en las elecciones de locales o territoriales o municipales o de cuerpos colegiados cuando de alguna manera el voto en blanco gana por primera vez dar una opción en segunda oportunidad. Pero en el caso del presidente está bien la primera vez. Hay un ramillete de candidatos donde yo comparto y no comparto y simplemente voto en blanco. Pero creería yo que permitirlo, que eso continúe en el tiempo, eventualmente podría generar ciertos niveles de desestabilización o de desconfianza, o que de pronto entráramos en un limbo, pero el constituyente lo previó y no lo dejó plasmado en la carta. Clarísimo. Doctor Manuel Darío, gracias por hablarnos de este asunto, por explicarlo. Es que realmente, como planteaba Paula, hay muchos mitos. Anoche en Twitter alguien decía, votar en blanco es permitir que le sumen esos votos a un candidato. ¿Cómo ganó Iván Duque en Colombia? Porque le sumaron los votos blancos, y resulta lamentable que la gente todavía crea esas cosas, que nuestra cultura política todavía permita esas creencias, que no es de 1 o 2 personas, es de miles y miles de personas en Colombia. Doctor Manuel, gracias y bienvenido siempre. Siempre está en su casa, doctor Manuel, usted sabe que lo queremos mucho aquí. Muchas gracias.